Vamos a empezar con una introducción con relación a la importancia que tiene el río San Juan para Costa Rica y para Nicaragua. Hoy en día para nosotros, y lo veo todo el tiempo con mis alumnos, dicen, bueno, ¿y por qué el río San Juan? ¿Por qué tanto pleito con el río San Juan? A lo largo de la charla yo creo que voy a ir explicitando por qué esas dudas. Desde la época del descubrimiento de Costa Rica y después en la colonia, el río tenía ya una importancia central en esta zona, en la zona de Centroamérica, entre Costa Rica y Nicaragua, principalmente porque no existían puertos. Entonces, la entrada al río San Juan y la navegación por los afluentes y la llegada al lago de Nicaragua permitía el intercambio comercial. Permitía además el pertrecho de armas de los ejércitos, era la vía principal de comunicación de esta zona. Durante la colonia ya se tenía una idea que se fue perfilando cada vez más, que se fue aclarando cada vez más, que ese río era, aparte de la importancia que estoy diciendo, de alguna manera un límite importante entre Nicaragua y en aquel momento Cartago. Desde aquella época ya existía también en las grandes potencias mundiales, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, un interés estratégico en el río San Juan y en el lago de Nicaragua. Voy a poner este mapa ahí. Esto es lo que se llamaba la ruta de paso. Estados Unidos tenía graves problemas para atravesar de la costa este a la costa oeste. Entonces, desde Nueva York y desde Nueva Orleans, que eran los puertos principales de Estados Unidos en aquel momento, se creó esta ruta de paso que precisamente venía por el San Juan hasta el lago, por tierra hasta la costa pacífica, y de ahí hasta San Francisco en California. Era además la época de la fiebre del oro. Entonces, esta ruta hizo archimillonario al comodoro Vanderbilt y servía no solo para Estados Unidos, sino también para las potencias europeas, para cruzar por ahí a manera de un entonces canal, como es el canal de Panamá hoy, en vez de tener que ir hasta Sudamérica y pasar por Magallanes. Entonces, esta era la razón de la importancia del río San Juan desde aquella época. Como decía, también existía una idea de que aquel río formaba una división natural entre dos zonas que se iban perfilando ya cada vez más claramente como, si no países, en aquel momento territorios independientes. Luego de la independencia, ustedes conocen la idea, la historia, no me voy a meter en detalle ahí. Estados Unidos, con una idea expansionista y de anexar los países de Centroamérica al sur de Estados Unidos a estados esclavistas, envía a William Walker. Costa Rica reacciona, vamos a la guerra, y esa guerra perfila, y yo creo que es importante que lo sepamos, perfila, es de las pocas gestas históricas que le dan un perfil bastante definido a la nacionalidad costarricense. Costa Rica, siendo como era un territorio sumamente pobre, empezando en el ejercicio republicano, toma las armas y logra una victoria contra una potencia que era la que estaba detrás de Walker, y es vital en esa campaña el río San Juan, porque, como dije antes, el río San Juan es precisamente la vía de ingreso de los pertrechos de los filibusteros y de los alimentos y del comercio, etc. Entonces Costa Rica logra tomar el control del río San Juan y con eso le corta los suministros a los filibusteros. Muy bien, Costa Rica llega hasta Rivas con su ejército, logra la rendición de Walker, mantiene el control del río San Juan, pero después no se retira.
pese a que ya se tenía claro que el río San Juan era esa división, esa frontera, Costa Rica no se repliega. Entonces Nicaragua le declara la guerra a Costa Rica. Y se enoja porque dicen, desde aquella época el San Juan es de Nicaragua. Interviene Salvador, logra que los países se sienten a negociar y se firma el Tratado Cañas-Jerez, o Jerez-Cañas, como le dicen en Nicaragua, en que se delimita claramente la frontera. El artículo 6 del tratado, que no lo voy a leer que además ustedes posiblemente se lo saben de memoria, y si no el profesor Weglin se los pregunta después en clase. No basta el tratado para aclarar los problemas entre Costa Rica y Nicaragua y la situación fronteriza. Después de firmado el tratado y por la situación que vivía Nicaragua en aquella época, sigue habiendo reclamos y Nicaragua intenta, por varios medios, incluso jurídicos, anular el tratado. Entonces, después de mucho negociar, los dos estados aceptan un arbitraje en que nombran como árbitro al presidente de Estados Unidos en aquel momento, el presidente Cleveland, que dicta el famoso laudo Cleveland. En ese laudo, el párrafo segundo, tampoco lo voy a leer, simplemente afirma claramente la validez del tratado y los derechos que tiene Costa Rica sobre el río. Y sobre todo esta parte, la protección de los derechos del goce, sobre todo el goce de navegar con objetos de comercio, que es uno de los elementos del pleito del año 2005 en La Haya. No basta la afirmación del laudo Cleveland. El laudo Cleveland dice, sí, el tratado es el que delimita la frontera. Bueno, pero el tratado lo pone en papel, ahora hay que llevarlo a la práctica, cómo se hace, cómo se amojona, cómo se ponen los puntos. Entonces, los dos estados mandan comisiones de ingenieros y geógrafos, topógrafos que vayan a hacer la medición, pero como no se ponen de acuerdo, entonces hace falta nombrar un ingeniero, que es el ingeniero Alexander, que además sirve de árbitro entre las dos comisiones y dicta varios laudos en que pone orden y dice, no, es por aquí. Y ahí se fijan los mojones de la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Perdón, no basta ni siquiera el amojonamiento, todavía después Nicaragua y Estados Unidos firman un tratado en el que Nicaragua le da a Estados Unidos el derecho de canalizar el río San Juan en contra de, porque no le piden permiso, del Tratado Cañas-Jerez, que dice que para canalizar o el uso del río de esas formas tiene que consentir Costa Rica. Costa Rica no había consentido, lleva el caso a la entonces Corte de Justicia Centroamericana, gana el pleito y Nicaragua no puede seguir adelante con su plan de canalización. Esta sentencia explicita todavía más los derechos que se establecen en el tratado, vamos, los pone al día, hace un ayornamiento de esos derechos de acuerdo con la costumbre que los estados han estado llevando hasta ese momento. Ups, ¿qué hice? Ya, perdón. Y usa la palabra para fines fiscales y defensivos, y a partir de ahí Costa Rica empieza a navegar con policías, en aquel momento de control fiscal, después simples policías. Y como dice don Nicolás, yo le decía a mis alumnos cuando hablábamos de esto, cuando estaba en plena crisis esa demanda, que de acuerdo con esta sentencia Costa Rica tenía ese derecho que se lo quitaron en La Haya. Vamos a hacer un enfoque brevemente del aspecto sociopolítico de la situación del río. Esa es un mapa satelital, una foto satelital de Nicaragua y Costa Rica. La diferencia entre Costa Rica y Nicaragua con su enfoque del río San Juan es que después de la campaña del 56, después del tratado, después del laudo, después de la sentencia de la Corte Centroamericana, Costa Rica crea puertos en el Pacífico y en el Atlántico, y los ticos somos seres de montaña, somos montañeses, tenemos dos grandes costas y vivimos metidos entre montañas. Sí. Usted va a España y en Madrid tiene la
cosecha de pescado de esa madrugada fresca en Madrid, de todo tipo de pescado y mariscos. Aquí en San José usted va a preguntar por marisco y lo que le venden siempre es corvina. Y yo digo, pero tenemos dos enormes costas, y costas en que, caray, en 2 horas, hora y media puede estar un camión con pescado, con mariscos en San José. Y de ahí no salimos. Bueno, es que la mentalidad costarricense es montañesa. Vivimos, nuestra mentalidad está formada por las montañas que nos rodean. Entonces, después de toda esa gesta, Costa Rica se repliega en el Valle Central y se olvida de toda esta zona y se olvida del sur, porque para Costa Rica, para San José, la capital, el río San Juan dejó de existir. No tenía absolutamente ninguna importancia. La llanura de San Carlos estaba allá, igual podía ser la Patagonia. Y es cierto. Vean si no es cierto que hasta el año pasado se hace la bendita trocha y mal hecha, porque no tenía ningún interés estratégico, no tenía ninguna importancia, por lo menos en la visión del pueblo, bueno, de los gobernantes y del pueblo también, esta zona. Muy por el contrario, los nicaragüenses siempre han tenido muy claramente, muy presente en su imaginario, en su ideario nacional, que San Juan es nicaragüense. Para ellos siempre ha sido un elemento importante de su nacionalidad, de su geografía, de su cultura. Mientras que para los ticos no significaba nada. Hasta que Costa Rica empieza a desarrollar el turismo y de repente se ve que la Barra del Colorado y el río San Juan brindan oportunidades turísticas. Y además, como nunca se ha desarrollado la zona, pues usábamos el derecho de navegación que tenemos en vez de hacer otros medios de comunicación, como una buena carretera. Pasan los años y llegamos a la disputa relativa a los derechos de navegación que ya expuso el profesor Boeghlin. Y me voy a apartar un momentito del hecho mismo y voy a presentarles 2 opiniones de Nicaragua. Y ahora les digo por qué. Cuando Nicaragua demanda a Honduras en el año 99, dice: nuestra demanda no es un acto inamistoso de ninguna manera, es simplemente un medio diplomático aceptado por el derecho internacional. Cuando se le prohíbe a Costa Rica navegar con policías y Costa Rica hace una previsión de fondos en el presupuesto para un eventual litigio, vean lo que dice Nicaragua. Declaraciones de esta naturaleza sorprenden al gobierno de Nicaragua. Considera que la recomendación del canciller no contribuye a crear una agenda constructiva entre las naciones e introduce un elemento de perturbación en las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones. O sea, ellos sí pueden demandar, pero nosotros no. Cuando ellos demandan es simplemente el uso de una posibilidad diplomática y jurídica, y cuando Costa Rica dice que piensa demandar, es un acto inamistoso. En esto estoy totalmente de acuerdo con el profesor Boeghlin y creo que él lo ha dicho muy claro muchas veces. En Costa Rica siempre menospreciamos un poco o mucho a los nicaragüenses, al gobierno de Nicaragua, a la historia de Nicaragua, y en algunas cosas puede que tengamos razón, en otras no. Pero en algo en que estamos totalmente equivocados es que Nicaragua ha sabido litigar en la Corte Internacional de Justicia y ha sacado provecho. O sea, si algo han hecho bien los nicaragüenses en últimos tiempos es litigar en la Corte de Justicia. Y los ticos seguimos viendo a los nicaragüenses por encima del hombro y pensando que siempre vamos a ganar. Cuidado, cuidado. Bueno, estos son los hechos ultra resumidos del caso del año 2005. Se prohíbe la navegación, Costa Rica, igual que en este caso, pide la mediación de la OEA, Nicaragua no lo acepta, viene la previsión presupuestaria. Nicaragua hace un truco que no me da tiempo de hablar, pero es presentar una reserva a su aceptación de la jurisdicción opcional de la Corte. Luego se firma un acuerdo
tampoco nos da tiempo de hablar de eso, un acuerdo, en mi opinión, absolutamente innecesario. El gobierno de Costa Rica con el de Nicaragua no sirve para nada, y ahí Costa Rica presenta la demanda, la Corte dicta la sentencia que ya comentó Nicolás en el año 2009. De aquí brincamos a la situación actual. Voy a hablar en 4 puntos rápidamente de qué es lo que está pasando, sobre todo en el caso de Isla Calero, no tanto de la carretera. Vamos a ver, ¿cuáles son los hechos? La Cancillería costarricense en el gobierno del doctor Arias había mantenido una línea muy clara de no permitir que Nicaragua hiciera un dragado del río si no se le daban seguridades de qué era lo que iba a hacer. Cuando cambia el gobierno, la actual administración, y pienso lo que voy a decir, pero igual lo voy a decir, comete, en mi opinión, un grave error en cambiar al canciller que había y poner a René Castro. En clases lo digo de otra forma, aquí lo digo más diplomáticamente. Y don René autoriza, simplemente con una garantía verbal que le da su contraparte nicaragüense, que vayan adelante con el dragado. Y ahí empiezan los problemas. Este es el mapa. Aquí viene el río San Juan, esta es la frontera, empieza aquí en Punta Castilla, baja por aquí, sigue todo esto y vuelve por acá. Perdón, esto no, este es el famoso caño de Pastora. Sorry. Empieza aquí, viene por aquí, hace todo este movimiento y sale para el río San Juan. Google y Pastora hacen este caño, con lo que quieren el señor Pastora, y obviamente respaldado por el gobierno de Nicaragua, unir el río San Juan de este punto con este punto. Entonces, quedaría todo esto como territorio nicaragüense. Esta es, en un súper resumen, por supuesto, lo que Costa Rica alega en su demanda contra Nicaragua. Violación del Tratado Cañas Jerez, del laudo, de los laudos de Alexander, integridad territorial, canalización sin permiso, ejecución de actos hostiles, violación de Ramsar. Y pide el inmediato cese de eso, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que Costa Rica está pidiendo, en términos muy generales. Ahora, vamos a conversar un poquitito de la situación de hecho, de lo que hay ahí. Este es el mapa. Ahora, esta era la situación en la época de Alexander, cuando se hace el amojonamiento. Esta era la línea que pretendía Nicaragua, que la frontera estuviera aquí. Costa Rica pretendía que la frontera estuviera aquí. El problema lo tenemos hoy en día con el caño aquí, esto, que es lo que llamaban antes Harbor Head, Vaya Portillos, aquí. Todo parte del mapa de Alexander aquí, de lo que llamaban, todavía se llama Punta Castilla. Ese es el primer mojón. Y la descripción que hace Alexander es partiendo de Punta Castilla, siguiendo por la ribera derecha del río, alrededor de la laguna, hasta llegar al primer caño y al San Juan. Esa redacción es la que toma Nicaragua y dice el primer caño estaba aquí. Lo que pasa es que desapareció. Entonces nosotros simplemente estamos volviendo la situación a lo que era en aquella época. Este es el diagrama de Alexander del primer mojón, Punta Castilla, la laguna, el río. Voy a ponerlo otra vez. Punta Castilla, la laguna y el río. Y voy todavía otro poquito más para atrás. Punta Castilla, la laguna y el río. Pongo este nombre porque me encontré en las investigaciones unos trabajos de este señor. Sí, y pongo el nombre para que no se me olvide y por si quieren apuntarlo y verlo en YouTube. Él tiene varios videos en que ha hecho una labor interesantísima. Él lo que ha hecho es, coge el mapa satelital de hoy en día, el mapa cartográfico de Costa Rica de hace 50 años y el mapa de Alexander y los sobrepone. Esto es el mapa satelital de hoy en día. Esta es la laguna. Casi no veo. Sí, esta es la laguna.
Entonces, Castilla estaría aquí, la laguna y el río. Voy para atrás. Perdón, lo había hecho para adelante. Castilla, laguna, río. Observen esta zona de aquí, llamada Punta Arenas. ¿Lo ven? Si esta era la situación, Punta Castilla era la frontera, esto es territorio costarricense, esto es territorio costarricense, pero esto era territorio nicaragüense. ¿Cierto? Perdón. Ahora vean la foto satelital de hoy en día. Aquí está la laguna y ¿dónde está Punta Arenas? Se fue. Este geólogo hace un análisis y dice, la costa del Caribe en esa zona ha perdido aproximadamente ante la erosión del mar 540 metros desde aquella época a hoy, a un paso de aproximadamente 11 metros por año. Se ha ido comiendo. Entonces, voy de nuevo para atrás. Esto ya no existe. Y la Punta Castilla, que en aquel momento existía, estará por aquí hoy. Fíjense bien y vuelvo a poner el mapa satelital. ¡Tarán! Ahí está. Las consecuencias, yo no las sé, ninguna de las partes lo está alegando en la corte. Si esta era Punta Castilla entonces, y esto era territorio nicaragüense, esto era mar territorial nicaragüense, y esto era costarricense. Si esto no existe, y este es el litoral del Caribe hoy en día, ¿qué pasa? Interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Esto estaría siendo el litoral. Vamos a ver, en la situación en que estamos, ¿ustedes creen que es posible siquiera pensar de pasar el punto de frontera de aquí? Simplemente lo planteo, no sé qué va a pasar, esa es la situación actual en la zona. Muy bien, Costa Rica pide medidas provisionales. Las medidas provisionales no las digo, simplemente el inmediato cese de la actividad de la draga, la salida inmediata a Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. La Corte resuelve y dice, se deben abstener de enviar o mantener en la zona personal policial o de seguridad. Puede enviar Costa Rica personal civil únicamente para tomar medidas indispensables para evitar el daño ambiental. Las partes deben abstenerse de cualquier acción que pueda agravar el conflicto y deben informar a la Corte. El territorio es costarricense, nunca ha habido duda de cuál era la línea fronteriza. Los mismos nicaragüenses presentaron los mapas que ahora disputan en el caso anterior. Por lo mismo que decía Nicolás, como que no hay un entendimiento claro, Costa Rica no ha podido transmitir con claridad qué es lo que pasa. Simplemente traigo a colación la opinión separada del juez Dugard, que es el juez ad hoc nombrado por Costa Rica, y a manera de ayuda de memoria pongo estas dos palabras. Él dice, bueno, si existiera, porque él se separa y dice, si existieran dos países, uno que se llama Utopía y otro que se llama Arcadia, y Utopía invade un terreno, una parte, una ciudad que es claramente conocida por ambas partes como de Arcadia, y en esa ciudad vive muchísima gente, ¿qué hubiera hecho la Corte? ¿Hubiera pedido que los dos se retiren? ¿Hubiera pedido que el que está entrando en el territorio ya determinado se retire? Dice, entonces, ¿cuál es el problema? La cantidad de población que vive, o sea, porque en una hay población y aquí en este caso concreto no hay población, entonces se retiran a los dos. ¿Cómo es la cosa? Tercer punto, las acciones reconvencionales de Nicaragua. Nicaragua pide que Costa Rica es responsable por el impedimento y posible destrucción de navegación del río causado por la construcción en la carretera paralela. Esto dentro del caso de Costa Rica contra Nicaragua. La Corte lo rechaza y dice los hechos son los mismos que están siendo alegados en la acción de Nicaragua contra Costa Rica. Que Nicaragua se ha convertido en la única soberana 2 y 3, ¿verdad?, de Bahía de San Juan del Norte. Y vean qué interesante el lenguaje que usa Nicaragua. Que Costa Rica tiene derechos de libre navegación en el brazo colorado del río San Juan de Nicaragua. O sea, el río Colorado es simplemente un brazo.
no es un río costarricense, hasta tanto se restablezcan las condiciones de navegabilidad, etc. Eso tiene relación con el artículo 5 del Tratado Cañas-Jerez, que no nos da tiempo de ver. Se rechazan las medidas esas que estamos hablando porque Nicaragua no demuestra una conexión directa. Y la cuarta, ni siquiera la resuelven. Dicen no hay necesidad de resolver esa medida reconvencional que Costa Rica ni siquiera ha contestado además. Bueno, ahí está. Y el cuarto punto, que es la acumulación de las dos demandas. Como les decía, Nicaragua ha sabido litigar ante la Corte. El reglamento de la Corte dice en el artículo 47, la Corte podrá ordenar en cualquier momento la acumulación de los procedimientos relativos a dos o más asuntos, o sea, queda la libertad de la Corte. Lo que pasa es que para acumular dos demandas tiene que haber puntos muy fuertes de conexión. Vean el pensamiento de la Corte, entre saco 2 o 3 puntos nada más y con esto termino. Dice en el punto 19, ambos casos involucran las mismas partes y se relacionan al área donde la frontera común se ubica en la ribera derecha del río San Juan. Bueno, sí, y una cosa es una ocupación ilegal, un desvío de un río que marca la frontera para, si lo lograran hacer, anexan una parte del territorio costarricense a Nicaragua. Ambos casos se basan en hechos relativos a obras que se llevan a lo largo del río o su proximidad, a saber, el dragado del río por Nicaragua y la construcción de una carretera por Costa Rica. No lo sé. En ambos casos, las partes se refieren a violaciones del Tratado de Límites del 58, al laudo Cliven, a los laudos Alexander y a la Convención de Ramsar, sí, pero por motivos absolutamente diferentes. No sé, puedo pensar que la Corte esté tratando de responder a ese ataque tan feroz de ambos países delante de la Corte, ponerlos a los dos en un mismo canasto y aunque va a tener que resolver de forma diferente ambos casos, unirlos los dos, no tanto por la conexidad de hechos que existen, sino tal vez para bajar la litigiosidad de ambos casos, no lo sé, pero va a ser una resolución difícil para la Corte, interesante para nosotros, vamos a ver qué pasa. Con esto termino. Muchas gracias.